Bienvenido a una reflexión sobre la semana que termina. Sugiero que de alguna manera se sienta privilegiado por estar presenciando un capítulo de la historia mundial que será muy estudiado en el futuro. Posiblemente nuestros tatarabuelos o bisabuelos, considerando que estamos en América Latina, conocieron de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, pero con muy limitada información. Nosotros, mi generación, vivimos el fin de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Occidente y la Unión Soviética. Pero fue igualmente frío ese final, puesto que no hubo un acuerdo de paz, no hubo una guerra formal entre los dos bloques. Pero sí hubo unas consecuencias, que fue la globalización impuesta por Occidente, especialmente por Estados Unidos, al sentirse triunfador en la Guerra Fría. La globalización significó el desmonte del Estado en favor del mercado y el desmonte del empleo en favor del capital. Muchas consecuencias trajo la globalización misma, como por ejemplo las privatizaciones que se realizaron en todo el mundo. El mundo se acogió a las nuevas reglas impuestas por Estados Unidos, triunfador de la Guerra Fría. La privatizaciones quiere decir que se le entregan las empresas del Estado a grupos privados, fondos de grandes capitales. Y en esencia, un fondo privado tiene unos jefes que son los inversionistas, cuyo único propósito es maximizar la rentabilidad del dinero que han invertido en esas empresas que antes eran del Estado. En Colombia lo hemos visto con las empresas públicas, por ejemplo, de energía, de la telefonía, de la televisión, etc. Maximizar la rentabilidad. Por eso era tan importante acabar con el empleo, que es el que garantiza una serie de prestaciones que el Estado de bienestar fundado después de la Revolución Francesa otorga al trabajador. Sobre eso he reflexionado en anteriores intervenciones. Muy importante entonces considerar que de esa Guerra Fría y de esa globalización y las privatizaciones surge como consecuencia lógica también el afán de enriquecimiento. Es una pedagogía que la misma globalización lleva a todo el mundo. En Colombia lo hemos visto, parte de esa realidad está muy asociada al dinero del narcotráfico que en Colombia mueve una buena parte de la economía. Porque ni la educación escolar o universitaria sirve para compensar ese afán de enriquecimiento. La educación, los colegios ni las universidades tienen la fuerza suficiente para educar en valores a las personas que salen de sus carreras, de sus profesiones, porque es mucho más fuerte la presión por enriquecerse. Eso tiene como consecuencia también la corrupción que está regada por todo el mundo. Es un problema universal la corrupción. Y de ese mundo corrupto es de donde viene Donald Trump, más su mitomanía,
su afán de presentarnos un mundo que solo cabe en sus mentiras, primero mentales y luego las expresa, le fluyen naturalmente. El mitómano no necesita pensar, al mitómano le fluyen las mentiras, como una cascada, más sus ínfulas de emperador o quién sabe cómo se irá a llamar en un futuro. Estas son las consecuencias que estamos viviendo. No muy tardías, fíjese, el fin de la Guerra Fría fue apenas hace unos 30 años, un poco más. Entonces, son unas consecuencias relativamente nuevas. Por eso es importante, creo yo, analizar este importante capítulo de la historia. Compare usted la realidad colombiana con la realidad de Estados Unidos o el mensaje de ambos países. Mientras en Colombia estamos apoyando a algunos, los que votamos, por ejemplo, por el gobierno del cambio, por el presidente actual, Gustavo Petro, estamos apoyando las reformas sociales, estamos apoyando las políticas que protegen el medio ambiente, ambas, solo para mencionar estos dos ejemplos, para crear una sociedad, un país más justo, más civilizado. Las políticas de Donald Trump son del enriquecimiento. Fíjese usted que lo dijo el día en el que presentó los aranceles a todo el mundo. Lo escribió después en sus redes. Es el momento e invitó a todos a que van a ver que todos van a ser más ricos. Es el momento de ser más ricos. En un país que ya venía sufriendo por la desigualdad, ¿cómo irá a ser ahora? Y en vez de proteger al medio ambiente, que son las condiciones naturales de la vida misma, ni siquiera la vida humana nomás, la vida misma, es la explotación máxima de los recursos naturales, de la tierra, del subsuelo. Mientras acá estamos promoviendo políticas que promueven la civilización, la cordura, la justicia, allá él está promoviendo políticas y acciones directas, inmediatas, que promueven el depredar continuo de los seres humanos y de los recursos naturales. A este fenómeno, como el de Donald Trump, que hay varios en el mundo, le llaman genéricamente la derecha. Pienso que eso desvía un poco y lo saca de su realidad más honda, más profunda. Yo le quitaría el término derecha y más bien lo trataría de entender como un fenómeno histórico muy continuo, muy común, muy frecuente. Incluso pienso yo que así nació la historia, especialmente después de la revolución de la agricultura hace 10.000 años. Y es con una serie de grupos poderosos que primero se apoderan de la sociedad, la quieren controlar, la gobiernan con miedo. Fíjese, Trump, el miedo continuo de él a todo, ¿no? Hasta sus mismos colegas de antes, expresidentes, es un odio continuo hacia ellos. El miedo en su campaña infundía miedo todo el tiempo y prometen el bienestar universal, apoyados en un Dios y apoyados en los que poseen mucha riqueza. Se han llamado a lo largo de la historia, tienen diferentes nombres. Ha habido reyes, emperadores, duques, zares, césares, etc. Son grupos que continuamente llegan al poder, dominan a las personas con sus mentiras, sus engaños, sus promesas, solo para querer acumular más poder y más riqueza, porque eso es lo único que los motiva. Es difícil comprenderlo. Yo sé, usted y yo, que tenemos
pronto otras actividades, no estamos pensando todo el día en ver cómo se gana un centavo más continuamente. Ellos, si no piensan en de qué manera, por eso la corrupción es un estilo de vida en ellos, es continuo. Solo de vez en cuando hay movimientos que se rebelan y tratan de construir sociedades más justas. Estamos viviendo un capítulo de la historia muy importante. Por supuesto, va a traer mucho dolor, va a profundizar mucho el malestar que ya había en el mundo. Pero prepárese para contarlo en el futuro, porque estas son las épocas en las que después se estudian mucho, los historiadores lo estudian mucho. Personas que hoy tienen 5 años de edad o están recién nacidos, dentro de 40 o 50 estarán buscando fuentes de testimonios de quienes vivieron en estos años lo que está sucediendo. La Primera Guerra Mundial tuvo un paralelo, fíjese, con nosotros hace 100 años. Hubo una epidemia de influenza, nosotros tuvimos el COVID hace 5 años, y quizá uno de los personajes más peligrosos que hubo en Europa en esos años fue el Kaiser Guillermo II de Alemania. Hoy tenemos a Donald Trump. Muchas gracias y hasta la próxima.